No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá: vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos, y se dirá: vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar. Y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador, y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá: vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos, y se dirá: vive Dios quien hizo subir. Para entender Juan 8 tenemos que remontarnos en el último versículo de Juan 7 para hacer el salto a Juan 8. Lo que son los masoretas y los de la Septuaginta, que son dos pensamientos y dos ramas, ambas son ramas del judaísmo. Según el estudio que ellos dan, dicen que este es un texto añadido y que no es un texto inspirado. Pero vamos a ver hoy, a la luz de las Escrituras, por qué ellos dicen que era un texto añadido y no es un texto inspirado. Y hoy vamos a mirar que sí era un texto inspirado, pero ellos no lo pudieron comprender de la manera correcta. ¿Por qué? A medida que avancemos, yo quiero que hoy lo hagamos más que una predicación, lo hagamos como escuela, porque esto se necesita mucha exégesis para poderlo comprender. Porque si no le hacemos una línea exegética, no vamos a poder entender, y podemos caer en el error de lo que hacen la mayoría de religiones con la mujer adúltera, y darse cuenta que ese texto se ha prestado. Miren, ese texto se ha prestado para cualquier cantidad de sermones y predicaciones. Al hombre le dicen el hombre que era como la mujer adúltera, a la mujer le dicen que era adúltera, que todos llegamos como unos adúlteros. Y bueno, de ahí sacaron cualquier cantidad de mensajes que ninguno es lo que la Escritura como tal quería comunicar o inspirar. En Juan 7, del verso 40, voy a partir de ahí, y ustedes me van a seguir línea a línea, los estudiosos, porque yo sé que esto a más de uno va a decir: no somos los únicos, ni somos los primeros que prediquen este texto, porque yo sé que en algún lugar del mundo esto ha pasado igual. Pero lo que yo traté de buscar no lo encontré en YouTube ni en estudios de PDF. No se encuentran. Y no se encuentran porque desafortunadamente muchos no entienden lo que es el hebraísmo y la cultura de ellos. Y lo otro es que no se puede llevar a la comprensión de qué era realmente lo que estaba pasando. Pero hoy yo tengo las bases bíblicas para comprobarles qué era lo que sí estaba pasando, en qué lugares del templo estaban, por qué llevaron ese personaje a cierto punto del templo, porque también tenemos que mirar eso, en qué punto estaba Yeshua en un momento para que hubieran llevado a esta mujer. Tenemos que saber todo eso para poderlo comprender. Si realmente ya estaba en adulterio o estaba haciendo o ejerciendo otro oficio en ese momento. ¿Listo? Desde el 40 dice: algunos de los que estaban escuchando estas palabras afirmaban: seguro que este es el profeta esperado. Otros decían: este es el Mesías. Otros decían por el contrario, replicaban: pero es que el Mesías puede venir de Galilea. Juan 7:40.
es que este puede venir de Galilea. O sea, miren lo que estaban diciendo ya en cuanto al pensamiento del Mesías. ¿Mesías puede venir de Galilea? ¿No afirma en la Escritura que el Mesías tiene que ser de la familia y de la línea de David? Y de Belén, el pueblo de David. Así que la gente andaba dividida por causa de Yeshua. 44. Algunos querían prenderlo, pero nadie se atrevió a ponerle la mano encima. Y como los guardias del templo se volvieron sin él, los jefes de los sacerdotes y los fariseos le preguntaron, ¿por qué no lo han traído? Dense cuenta que ya venían tratando de buscarle una caída al maestro para apresarlo, pero como él decía, todavía no ha llegado mi hora. Entonces dice, y como los guardias del templo se volvieron sin él, los jefes de los sacerdotes y los fariseos le preguntaron, ¿por qué no lo han traído? Los guardias le contestaron, nadie ha hablado jamás como este hombre. Los fariseos replicaron, también ustedes, miren lo que dicen los fariseos, ¿también ustedes se han dejado seducir? ¿Acaso alguno de nuestros jefes o de los fariseos han creído en él? Lo que ocurre es que todos estos que no conocen la ley son unos malditos. Miren el pensamiento de la línea farisea. Lo que ocurre es que todos estos que no conocen la ley son unos malditos. Pero uno de ellos, Nicodemo, acuérdense de la historia de Nicodemo, líder religioso que con anterioridad había acudido a Yeshua, eso está en Juan 3, intervino y dijo, ¿permite nuestra ley condenar a alguien sin una audiencia previa para saber lo que ha hecho? Los otros le replicaron, miren lo que dijeron los de la élite de la ley al mismo Nicodemo. ¿También tú eres de Galilea? O sea, les dijo, ¿también tú eres un maldito como ellos? Miren lo que le estaban diciendo a Nicodemo, la misma línea de los fariseos. ¿También tú eres un maldito? Entonces démonos cuenta que en qué pensamiento y en qué posición tenía la élite judía al territorio de los galileos, como unos malditos, o gente fuera del pacto. Dice que la forma hebrea usada en Isaías 8:23 y en Isaías 9:1, en diferentes versiones, se encuentra el estado constructivo de Gil HaGoyim, que significa Galilea de las naciones, porque sabemos que en ese territorio habitaban muchas culturas, asirios, griegos, babilonios, había mucha cultura. Por eso para la élite ellos eran como unos malditos, porque quería decir que ellos eran pueblo sin ley, por eso los tenían aparte. Y ustedes saben cómo era el pensamiento del judaísmo para ese tiempo. Todo lo que no perteneciera al pueblo judío, la demás línea era gente maldita, o perros, como el pensamiento que lo tienen hasta el día de hoy. ¿Qué significa Galilea de las naciones? Es decir, la parte de Galilea habitada por los gentiles. Entonces, dice la Escritura, examina las Escrituras. Estamos en el estudio de Juan 7. Examina las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido jamás un profeta. ¿Sí es lo que dice? De Galilea jamás ha salido un profeta. En el 53, terminada la discusión, cada uno se marchó a su casa. Ahí termina el capítulo 7 del verso 53. Ahora nos remontamos al 8. Pero no se le olvide el pensamiento que ellos tenían sobre Galilea. Y cómo trataron a un líder, por ese líder defender al maestro. Le dijeron a Nicodemo, que era un líder, también tú eres un maldito. Simplemente por él haber intercedido por una acción del Mesías. Pero lo que se viene es mucho mejor. En Juan 8, antes de comenzarlo a leer, yo quiero que leamos dos pasajes de Oseas. Oseas capítulo 1, verso 2, y dice así: cuando por primera vez habló por medio de Oseas, el Señor le dijo, anda, toma para ti una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Adonai. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y ella concibió, y le dio a luz un hijo, y el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre Jezreel, y pondré al reino de la casa de Israel, y sucederá que en aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y ella concibió otra vez y dio a luz una hija. Oseas 3:3. Ahora vamos a Oseas 3:3.
Me dijo otra vez Yahweh, ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Yahweh para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás varón. Lo mismo haré contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel, muchos días estarán los hijos de Israel sin príncipes, sin sacrificios, sin estatua, sin efod y sin terafines. Y después volverán los hijos de Israel y buscarán a Yahweh su Elohim y a David su rey, y temerán a Yahweh y a su bondad en el fin de los días. Entonces es importante aclarar que los códices más antiguos no incluyen el de la mujer adúltera. Es por ello, estamos en Juan 8, es por ello que algunas versiones critican y lo omiten, o si lo agregan, anexan una nota marginal explicando. Y este fue el pensamiento de la Septuaginta y los masoretas. Sin embargo, vale la pena reseñarlo y analizarlo, ya que aunque se considere un pasaje espurio, miren lo que significa un pasaje espurio añadido, él mismo tiene una gran conexión con el pasaje de la Torá, el cual nos da la idea que tenían un conocimiento de todo el Tanakh, o de las escrituras hebreas. Juan 8 tiene una conexión con el libro de Oseas. Mire pues, Juan 8 tiene una conexión con el libro de Oseas. Dice que Yeshua por su parte, empezamos ya en Juan 8, Yeshua por su parte se fue al monte de los olivos por la mañana. Acuérdense que el día anterior lo quisieron capturar, pero él se salió del templo. Pero al otro día nuevamente vuelve y retorna. Entonces yo lo que quiero que empecemos a pensar, acuérdense que el templo era muy grande. Era muy grande porque alguno dirá, bueno, ¿y por qué si lo querían capturar? ¿Por qué vuelve otra vez al mismo lugar donde le querían echar mano anteriormente? No es lógico que alguien que quiera que le estén como poniendo orden de captura quiera volver al mismo lugar como para que lo capturen. Pero era necesario que Yeshua completara unas profecías en base a lo que vamos a ver hoy, que esta es una de las profecías más hermosas porque nos conectan con Oseas. Dice así: Yeshua por su parte se fue al monte de los olivos por la mañana temprano volvió al templo, y toda la gente se reunió en torno a él, se sentó y comenzó a enseñarle. En eso los maestros de la ley volvieron otra vez, y los fariseos se presentaron con una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Bueno, según Josefo, vamos a mirar en qué parte la llevaron en ese momento. ¿Dónde estaba el Mesías en ese momento para que le hayan presentado a esta mujer? Porque acuérdense que el templo tenía sitios donde se excluía la entrada de la mujer, o donde ciertas características de ciertas personas no podían pisar ciertos lugares. Y vamos a ver que había mucho elitismo en el templo. Pero también vamos a ver que ese elitismo, quién lo creó o quién lo conformó para el tiempo en que Yeshua estaba ejerciendo su ministerio, y qué estaba aconteciendo y cuáles eran las reglas y las leyes que se manejaban en el momento que esta mujer fue llevada al templo. Según Josefo, las mujeres solo podían entrar en el templo al atrio de los gentiles. Según las mujeres solo podían entrar en el templo al atrio de los gentiles. Antes de Yeshua, el rey Herodes dio un inicio a los grandes trabajos de la renovación, casi de reconstrucción del templo. Él prácticamente lo reconstruyó. ¿Quién lo reconstruyó? Un pagano. De Jerusalén, el segundo. El que fue construido después del exilio. Además de las áreas reservadas a los miembros del pueblo de Israel, hombres y mujeres y sacerdotes, en este templo había un espacio en el que todos podían entrar, judíos y no judíos, circuncisos e incircuncisos, miembros del pueblo o no del pueblo elegido, personas educadas en la ley, personas que no lo eran. Aquí se reunían rabinos y maestros de la ley, dispuestos a escuchar las preguntas de la gente sobre Yahweh y a responder en un intercambio respetuoso y misericordioso. Este espacio era el atrio de los gentiles o paganos. Este era el espacio del atrio de los gentiles o paganos, que en el latín es atrium o gentium, un espacio que todos podían atravesar
y en el que podían permanecer sin distinciones de cultura, lengua o profesión religiosa, un lugar de encuentro y diversidad. Entonces, ¿dónde estaba Yeshua en ese momento? En el atrio de los gentiles. Ahí fue donde le llevaron a esta mujer. Porque no la podían llevar a cierto lugar más adentro porque habían restricciones y más por las características en que estaban presentando a esta mujer. Parece ser que esta mujer no era judía. No era judía. Era parte del pueblo de Israel, pero no era judía. Bueno, dice que la palabra gentil en hebreo se traduce como goyim y se refiere a todas las personas que no forman parte del pueblo judío. Había otro punto, y al de las mujeres había en las sinagogas un enrejado para las mujeres judías, por eso allá no la llevaron tampoco allá. Y al de las mujeres había en las sinagogas un enrejado que separaba el lugar destinado a las mujeres. La enseñanza estaba prohibida a las mujeres, la pusieron en medio y plantearon a Yeshua en cuestión: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Mire pues lo que dice, en flagrante adulterio. En la ley de Moisés nos manda Moisés que demos muerte a pedradas a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Entonces hay un texto en Deuteronomio 17:2-5 en cuanto a esta calidad de personajes. Deuteronomio 17:2-5 dice que en cuanto al castigo, la ley establecida que si un individuo cometía idolatría fuera apedreado hasta morir. Y la Torá describe la idolatría como un tipo de adulterio. La Torá describe la idolatría como un tipo de adulterio. Entonces, ¿en qué condición encontraron a esta mujer? En idolatría. En idolatría. Les voy a poner un ejemplo. Y yo lo pensaba para mí, yo jugaba con hartos ejemplos. ¿Qué pasaría? ¿Sí? Que por decir algo, me detuvieron con este computador. Venga, pero él se acabó de robar el computador. Sí, él se acabó de robar el computador. Y yo digo, pero yo no me lo he robado, este computador es mío. Y los policías dicen, pero es que, ¿dónde está el que robó? Y resulta que el que robó nunca aparece porque es que yo nunca robé a nadie. Pero alguien quería ensuciarme para meterme en problemas o tratar de buscar algo como para que la policía me detuviera. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero llevar a comprenderlos es que en ese momento la encontraron en una condición de idolatría. Quiere decir que ella de pronto ejercía el arte de la idolatría o algo que era una costumbre cananea. Por eso ella no era una mujer judía. ¿Sí? Porque esa cultura de la idolatría, eso era muy adquirida por las culturas cananeas. Entonces, cuando cogen a esta mujer fragante, porque no era lógico que al maestro le llevaran una mujer y no le llevaran al paciente con el que estaba. O sea, por eso cuando hicieron el estudio desde la Septuaginta y los masoretas dijeron, esto es ridículo este texto. Claro, y es ridículo porque ¿cómo vamos a predicar? O sea, ¿cómo vamos a predicar algo donde no tiene un final? Y algo que no tiene un final no se puede entrar en las escrituras, porque sería un texto vacío. Y sería un texto implícito y no explícito. Entonces los masoretas dijeron, no, esto es un texto espurio. No lo aceptemos ahí y no lo pongamos ahí. Entonces, claro, tienen toda la razón. ¿Cómo vamos a meter un texto donde están de cierta manera atentando al maestro, al mismo Hijo de Dios, llevándole a una mujer, oiga, la acabamos de coger en plena acción, como cuando alguien lo cogen con el otro ahí y dicen, pero es que la cogimos sola, ¿y dónde está el otro? ¿Por dónde se saltó? ¿Por una cama, por la ventana? ¿O por dónde no? Porque acuérdense que están casas de barro. ¿Sí? Entonces la pregunta era, ¿dónde estaba el paciente o por dónde voló? No, lo que quisieron fue como tentar, pero ahí no existe texto, por eso un texto espurio. Quiere decir que es un texto añadido para los masoretas y la Septuaginta. Pero si lo pasamos al plano donde ahora sí vamos a encontrarle la
la encontraron haciendo idolatría, que eso para ellos era como arte de muerte y era como estar ella adulterando o fornicando, que esa era la cultura judía. O sea, un judío que encontrara a un goy, a un samaritano, a un galileo, en artes de esas acciones, inmediatamente lo apedreaban. ¿Sí ven? Inmediatamente lo apedreaban. Por eso vuelvo y le repito el texto para que lo tengamos muy claro. Deuteronomio, ¿qué? 17:2. ¿Y qué dice? La ley establecía que si un individuo cometía idolatría fuera apedreado hasta morir. Y la Torá describe la idolatría como un tipo de ¿qué? Exacto. Adulterio, que es poner otros dioses delante de Yahweh. ¿Sí ven? Eso es adulterio, pero como no nos lo han enseñado así, como nunca nos lo enseñaron así, pues uno ni razón ni son. Pero si nos metemos al contexto del tiempo y de la época y de lo que estaba pasando y al lugar a donde ella la presentaron, es que hay que mirar todos esos puntos. A ella no la llevaron en el atrio donde estaban las mujeres judías. A ella la metieron, fue en ese momento, él estaba en un territorio del templo que es el lugar de los gentiles, donde entraba la gente de las naciones. ¿Que eso quién lo construyó? Herodes. Herodes lo construyó como quien dice, los paganos y los gentiles también tienen el mismo derecho a los judíos. Y como los judíos no podían decir nada porque si no Herodes tomaba acciones contra ellos contundentes de violencia, pues dijeron, no permitamos, lo que diga Herodes es ley de... Entonces, claro, en ese momento Yeshua estaba en el patio de los gentiles, y pensemos por qué él estaba en el patio de los gentiles a raíz de esta mujer. ¿Por qué esa acción? ¿Sí ven? ¿Por qué esa acción en el patio de los gentiles? Para que vayamos pensando y vamos haciendo el desarrollo, y vamos a ver que en el transcurso que vayamos estudiando, más de uno ya se les va a aclarar mejor la cuestión. Le plantearon la cuestión para ponerlo a prueba y encontrar así un motivo de acusación contra él. Yeshua se inclinó y se puso a escribir con el dedo en el suelo. Eso, gente saca revelaciones que no existen. Si no entienden Juan 8, mucho menos van a saber qué escribió él en nada. Si no entienden lo primero, mucho menos lo segundo. Dice que escribir con el dedo en el suelo. Como ellos insistían en preguntar, Yeshua se incorporó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. Ojo con lo que viene. Dicho esto, se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Oír las palabras de Yeshua y escabullirse unos tras otros, comenzando por los más viejos, todo fue uno. Yeshua se quedó solo con la mujer, Israel. Aquí entra la palabra Israel. Se quedó solo con la mujer, Israel. Allí en medio se incorporó. Acuérdense que estaban en el patio de los gentiles, en medio del templo. Le preguntó, mujer, Israel, ¿dónde están todos esos? Ninguno, te condeno. Ella le contestó, ninguno, Señor. Yeshua le dijo, yo tampoco te condeno. Vete, y en adelante no vuelvas a pecar. Paremos hasta aquí. ¿Qué condición tenía el pueblo de Israel en ese momento? Idolatría. Sí. Tenemos que entender este punto porque aquí van a venir una serie de acusaciones de Yeshua hacia los intérpretes de la ley. Está en el patio de los gentiles. Él no se quedó en ese momento en el patio de los gentiles, de ahí va a pasar y va a hacer un movimiento él. Y va del patio de los gentiles, se va a mover a la entrada del templo. Y ya lo vamos a entender ahorita, que el patio de los gentiles se levanta, le dice, mujer, Israel, ¿dónde están los que te acusan? No, ninguno. Yo tampoco te acuso, le está diciendo Israel. En ese momento dentro del templo, como el templo se encargaba de juzgar y de señalar y de condenar, y lo vimos en el texto de Juan 7, cuando le decían a los gentiles malditos sin ley, y ahorita vamos a ver otra frase que le dicen a él, como a comparación de los galileos, malditos sin ley, pero eso lo van a decir en otra frase. Entonces, ¿por qué Yeshua estaba en ese momento y por qué Dios permitió ese ambiente espiritual para este tipo de mujer? Aquí se tenía que cumplir con este texto, lo de Oseas capítulo 1 y lo de Oseas capítulo 3, porque tenía que venir una restauración para el pueblo de Israel. Y esa restauración, ¿en qué momento se iba a dar la restauración del capítulo 1 de Oseas hasta el 14?
iba a empezar esa restauración con estas palabras del maestro hacia esa mujer adúltera. ¿Adúltera en qué? En idolatría. No adúltera en asuntos sexuales, hermano. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, claro, cuando los masoretas y los de la Septuaginta hicieron este estudio, no le pegaron a eso porque parece ser que se les fue por alto este punto. O sea, se les fue por alto, y eso que eran 70 judíos. Y los masoretas eran como 40 sabios. Entonces, ¿cómo así que ni entre los masoretas, ni entre los de la Septuaginta le fueron pegar a este texto? ¿Sí? Lo importante es que usted lo pueda comprender como yo lo pude comprender. Y saber la ubicación donde estaba ocurriendo esto para poder dar esta enseñanza. Si yo no busco la ubicación, no hubiera podido enseñar esto. No lo hubiera podido enseñar porque hubiera dicho, no, yo cómo me voy a poner a... ¿Qué tal yo decir, no, estaba dentro del patio donde las mujeres están? Cuando Yeshua a ese lugar no entraba. Normalmente cuando Yeshua entraba al templo, entraba al lugar del patio de los gentiles. Porque él lo aborrecían aún los mismos judíos. Entonces, ¿qué hacía él? Yo no vengo sino donde las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y era una señal del templo para mostrar la acción que él iba a tomar. Cuando él estaba dentro del templo, en el patio de los gentiles, ya estaba la misericordia siendo extendida. Porque acuérdese que para ese tiempo, los intérpretes de la ley ni entraban ni dejaban de entrar. Entonces Yeshua tomó la acción en ese momento para que aconteciera esta situación, para dar este tipo de palabras. Entonces cuando les dice a ellos, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Y sabe qué les estaba diciendo? Quien esté libre de idolatría de ustedes, que tire la primera piedra. Y les voy a decir por qué. Porque si ustedes se fijan en ese momento, la ley y la Torah estaban por un lado. Lo que más se movía eran las leyes y las tradiciones que habían traído de Babilonia. Por eso le digo, quien de ustedes esté libre, o sea, ustedes están juzgando a Israel, ustedes están juzgando a Efraín, ustedes están juzgando a los gentiles, ustedes están juzgando a los samaritanos, pues venga, compruébenlos, ¿están libres de pecado? Él les estaba diciendo a ellos, bueno, si ustedes están libres de idolatría, pues tiren la primera piedra, y miren que se fueron todos, porque en una acción donde hubiera sido una mujer de adulterio, la acción no es así igual, no es la misma, no es la misma. No es la misma, ¿sabe por qué? Porque ahí dice que desde los más ancianos hasta el más joven, todos abandonaron ese lugar. Y no creo que un joven, sí, como pensando, porque a mí me gusta pensar, de pronto un viejo sí puede haber adulterado, pero un joven no adultera. Dice que desde los más ancianos hasta los más jóvenes. Pero si hablamos sin idolatría, desde los más ancianos hasta los más jóvenes si son idólatras. Todo eso toca analizarlo así, punto a punto, para uno poder hacer bien ese exégesis. Entonces allí en medio se incorporó y le preguntó, mujer Israel, ¿dónde están todos esos? Ninguno te condenó. Ella le contestó, ninguno, Señor. Y Yeshua le dijo, yo tampoco te condeno. Le está diciendo Israel a Efraín, vete y en adelante no vuelvas a pecar. 12. Yeshua se dirigió de nuevo a los judíos y les dijo, ¿sigue? Mirando a los judíos por las acciones que ellos estaban haciendo. Acuérdense que acaban de hacer una acción despectiva de rechazo. Yo soy la luz del mundo. Después de haber exhortado el pecado a la élite y a la gente que estaba en ese momento rodeando a esta mujer. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Ojo con lo que sigue. Los fariseos le replicaron, ¿estás declarando como testigo en tu propia causa? Por tanto, tu testimonio carece de valor. Yeshua les contestó, aún cuando yo testifique a mi favor, mi testimonio es válido, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. Ustedes en cambio no saben ni de dónde vengo ni a dónde voy. 15.
ustedes juzgan con criterios mundanos. Yo no quiero juzgar a nadie. Y cuando lo hago mi Padre, mi juicio es válido, porque no estoy yo solo, conmigo está el Padre que me envió. En la ley está escrito que el testimonio coincide de 2 testigos es válido. Pues bien, a mí, testimonio, se une el que da a mi favor, el Padre que me envió. Entonces, dense cuenta que en ese momento le estaban pidiendo como un testimonio, como muéstranos testigos. Venimos de una acción donde no había un testigo para acusar a Israel. Y pasamos a una acción donde a él le están diciendo, muéstranos un testigo para poder testificar que a ti te enviaron. Entonces en ese momento dice, mi testigo es Yahweh, que me envió. Y ellos, o sea, ¿sí? Quedaron cortos. Por eso este texto es tremendo. Entonces en ese momento le están pidiendo un testigo a él. Dice, pero es que el testigo mío es el que me envió. Entonces démonos cuenta que acabamos de venir de una acción donde él no condena y perdona. Y pasamos a otra acción donde a él le están pidiendo ahora como unas evidencias. Y él dice, mi evidencia es mi Padre que me envió. En la ley está escrito que el testimonio coincide de 2 testigos es válido. Pues bien, a mi testimonio se une el que da a mi favor, el Padre que me envió. Ellos le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Contestó Yeshua, ustedes ni me conocen a mí, ni a mi Padre. ¿Sí? Ustedes ni me conocen a mí, ni a mi Padre. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo antes venían viendo al Maestro visitando el templo? Y aún ellos no lo podían comprender. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. 20. Yeshua hizo estas manifestaciones cuando enseñaba en el templo, en el lugar donde se encontraban los cofres de la ofrenda, a la entrada del templo. Pero nadie se atrevió a echarle mano porque todavía no había llegado su hora. 21. Yeshua volvió a decirles, yo me voy, ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. Y a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Los judíos comentaban entre sí, ¿pensará suicidarse? Y por eso dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Yeshua aclaró, ustedes pertenecen a este mundo de abajo, y yo pertenezco al de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron entonces, ¿pero quién eres tú? Yeshua les respondió, ¿no es lo que les vengo diciendo desde el principio? Tengo muchas cosas que decirle a ustedes y muchas cosas que condenar. Y muchas cosas que condenar. Pero lo que digo al mundo es lo que oí al que me envió. Y él dice la verdad. Ellos no cayeron en la cuenta de que les estaba hablando del Padre, del Abba. Así que Yeshua añadió, cuando ustedes levanten en alto al Hijo del Hombre, o sea, cuando lo crucifiquen en el madero, entonces reconocerán que yo soy. Y que no hago nada por mi propia cuenta. Lo que aprendí del Padre, eso enseño. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo. Porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Entonces vamos anotando con el texto de comienzo, con las frases y con las palabras en las que hemos ido avanzando, que vamos cayendo en cuenta que este asunto del que se está hablando en cuanto a la ley, en cuanto a la acusación y en cuanto al testigo, era una acción que estaba ocurriendo, era hacia la libertad de un pueblo, hacia la condición de un pueblo, a través de la vida de esta mujer, que esta mujer representaba Israel de los gentiles, la idolatría. Entonces nos damos cuenta que después de esta secuencia del conciso A, vemos en el conciso B que empiezan a pedirle evidencias a él. Y empiezan a pedirle evidencias por causa de las palabras anteriores y por acciones anteriores que él había tenido compartiendo con los fariseos. En el libro de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, dice que muchas veces procuraban capturarlo
o muchas veces procuraban prenderle, pero decía que salía del templo constantemente. Entonces no es lógico que si a mí me quieren capturar, al otro día yo vuelva al templo, me les vuelvo a escapar y al tercer día vuelvo al templo, y así me la paso de templo en templo, pero en el mismo templo, ¿no? Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Cuál era la condición? ¿Por qué el padre no permitía que a él lo capturaran? ¿Por qué una serie de muchas palabras? ¿Por qué acciones dentro del templo, pero alrededor y no dentro del templo? Porque vamos a ver que muchos textos siempre nos van a hablar alrededor del templo. Acciones que el Mesías hacía alrededor del templo. Dice, el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Al oírlo hablar, así muchos creyeron en él, dirigiéndose a los judíos que habían creído en él. Dijo Yeshua, si se mantienen fieles a mi mensaje, serán verdaderamente mis discípulos. Aquí era la condición, si me conocen, la verdad los hará libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y démonos cuenta que en este momento de este texto, dentro de los alrededores del templo, aquí estamos hablando que esta palabra ocurrió en el lugar de las ofrendas. Dice que él se paró por un momento del patio de los gentiles cuando hubo esa palabra de perdón y misericordia. De ahí pasa al lugar de las ofrendas a la entrada, pero él venía de una acción de libertad. Le dijo a esta mujer, conocerán la verdad al pueblo de Israel y la verdad los hará libres. Le dijo primero a los gentiles. Y aquí pasa la condición de empezar a hablar con los judíos. Empieza a decirle ahora a los judíos. Viene a hacer una acción con la mujer. Ahora viene a otra acción con los judíos. Les dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿A quién le está diciendo? A los judíos. Ellos le replicaron. Miren las excusas cuando alguien no quiere aceptar la verdad, como hoy en día lo estamos viendo en todas las ramas de las religiones. Esto aquí cabe, miren, este texto le cabe a todas las religiones, a todas. Pero comenzando primero por el judaísmo. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le replicaron, nosotros somos descendientes de la simiente de Abraham. Nosotros somos descendientes de la simiente de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué significa eso de que seremos libres? Le dicen los judíos a Yeshua. ¿Qué significa eso? ¿Cómo así que seremos libres de qué? Si nosotros ya somos libres, ¿no es que nuestro padre es Abraham? Yo les aseguro, les contestó Yeshua, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no forma parte de la familia de modo permanente. El hijo, por lo contrario, siempre miembro de la familia. Por eso, si el hijo les da la libertad, serán verdaderamente libres. Se lo replica por segunda vez. Ya sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, quieren matarme, porque mi mensaje no les entra en la cabeza. Bueno, la pregunta es, este es un punto muy importante, ¿por qué ellos decían que eran descendientes de Abraham? ¿Por línea de simiente? ¿Por línea genética? Si Abraham era un pagano y fue restaurado y redimido por el mismo Yahweh, entonces, ¿en qué condición ellos estaban diciendo que su padre era Abraham? ¿Por qué ellos lo decían? ¿Por línea de simiente? ¿Por línea genética? ¿O porque pasó al otro lado? Los escucho. Porque están los judíos defendiendo a alguien que había sido un pagano. Y vienen de hacer una acusación en un lugar que se llama el patio de los gentiles. ¿No es como ilógico? Vienen de hacer una acusación. Y ahora dicen que son descendientes de Abraham cuando Abraham fue un gentil y un pagano antes de ser redimido. Entonces, ¿por qué ellos decían que eran descendientes de Abraham? Porque ahí ellos, al decir de que son simiente de Abraham, demuestran la condición en la que estaban, como Abraham estaba antes de pasar al otro lado. Bueno, sí, puede ser. Dime. ¿Y paz? ¿Qué dijo paz por genética? ¿Por qué? Por genética, por simiente o porque pasó al otro lado. Genética. Bueno, por genética. Alejito.
Decía que era el problema. Porque pasó al otro lado. Bueno, porque pasó al otro lado, mi esposita. Pasó al otro lado. Pues digamos que para detener la palabra hijos, ahí todavía ellos no siquiera eran hijos. No era nada. No eran nada. Ellos estaban hablando una palabra que no tenía testimonio. Ellos estaban hablando. Porque usted no puede defender una causa sin respaldar una causa verdadera. Exacto. O sea, ellos se mofaban diciendo algo que ni ellos entendían. Ninguna de las tres. Ellos no, por eso, ninguna entonces. Por ninguna de las tres. Por ninguna de las tres. Pero es que hay un punto de paz con base al por qué ellos defendían tanto Ahora les hago como- el ser, o sea, digamos, como algo en que colocar encima, ¿sí? Y es que, analizando los textos que su merced ha mencionado, habla del 17:22 de Deuteronomio, pero en el 18, del 15 en adelante, habla de las condiciones las cuales tenía el que iba a devenir, Ajá. o sea, Yeshua. como Sí. tal. Entonces es algo para analizar con base a eso, porque podemos entender por qué tendrían esta trampa, porque al final del versículo de Deuteronomio Sí. dice que si aquel profeta hablaba Sí. y no se cumplía, No no le era, creo. No No era. era profeta. ¿sí? Y la condición que está cumpliendo Yeshua en este momento, según lo que Es más que un profeta. y también sobre la característica que se habla en el libro de Oseas, Sí. habla un poco más de la condición de él y de que representaba en ese tiempo de haber cogido a esa condición Sí. y casarse con ella para hacer una reparación sobre ellos. ¿Cuándo se iba a hacer esa reparación? En Juan 8. Nunca esa reparación se hizo antes. Nunca. Porque el pueblo más adelante siguió en su Y idolatría. ahí con base, digamos, uno decía, bueno, ¿por qué hicieron esta acción? ¿Sí? ¿Qué sabían ellos para llevarlo ante un tribunal? Ajá. ¿Sí? Con base, digamos, a eso. Ahora, para ellos también era el conocimiento. Para ellos también era el conocimiento, porque me dices como que utilizaran muchas acciones también con la misma escritura. Pero dense cuenta que ellos utilizaban todo, pero eran vacíos en sus Sí, señor. respuestas. Sí, señor. Que nunca hemos sido esclavos de nadie, eran esclavos de Herodes, empezando por ahí. Bien dicho, no eran esclavos y eran esclavos de Herodes. De todo Eran el esclavos del sistema babilónico que trajeron durante el tiempo de Oprimieron cautiverio. a Israel con eso. Entonces ellos, ¿cómo iban a decir que su padre era Abraham? Y vamos a seguir mirando. Pues era más por tradición que por convicción. Por eso Yeshua les dijo sus tradiciones. Siempre se lo dijo por vuestras tradiciones. Así dice el texto. Sí. Ah, sí, hay Sí, otro como- punto en Juan 1, Sí. el 9, y cuando habla de la luz, si me permite, Léalo, claro, por eso les dije, hoy es un estudio, porque donde predique esto, mejor dicho, lo subamos hacia YouTube físico, Es como por eso en audio. lo mismo que decir que son seguidores de Yeshua, pero no hacen las obras de Yeshua. Nosotros antes defendíamos un cristianismo, ¿cierto? Sí. Y no, es que nosotros somos cristianos y aleluya. Pero la Biblia no decía eso. Nunca decía cristianismo y nosotros apegados a eso porque nos habían engañado. Y esa tradición, de cierta manera, no entendía el origen de lo que era Abraham como tal. hay dos porciones en Juan 1. En Juan 1:9, Juan 1.9. la luz verdadera que alumbra la humanidad venía a este mundo. Sí. Y hace referencia el comentario referente a Juan, designar la acción reveladora y salvadora de Yeshua. Y resulta que en el versículo 14, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, hemos visto su gloria y la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante amor y verdad. Y en el comentario puso su tienda de campaña, lo que su merced hablaba, porque estaba en un lugar específico, ¿Sí ve? aludiendo a la presencia de Elohim en medio de su pueblo, en la tienda de encuentro o el santuario. Sí. Más claro, sí. Bueno. Entonces dice, ¿por qué mi mensaje no les entra en la cabeza? ¿Sí? Yo hablo lo que he contemplado estando con el Padre. Ustedes, en cambio, hacen lo que han aprendido de su propio Padre.
¿Sí ve? Ustedes, en cambio, lo que han aprendido, hacen lo que han aprendido su propio padre. ¿Qué les está insinuando cuál padre? El diablo. El adversario. Aquí es el adversario. Ellos replicaron nuevamente. Hubo una discusión. Nuestro padre es Abraham. Yeshua les contestó: si fueran de verdad hijos de la simiente de Abraham, harían lo que él hizo. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham para dar testimonio? ¿Cuál fue el testimonio de Abraham? Murió todo. Murió su idolatría. Él hizo una acción. Sacrificó su Fe. hijo Isaac. Él hizo una acción que está en la Biblia y está en Génesis. Habían 3 varones. ¿Y cuál fue la acción que él hizo con su esposa? Primer pez. Él hizo el primer pesa. Él les estaba diciendo en contexto, y Pérez lo leo bien. Ellos replicaron: nuestro padre es Abraham. Yeshua les contestó: si de verdad hijos de simientes de Abraham fueran, harían lo que él hizo. ¿Y si cuál fue la acción que él hizo en Génesis? Una ofrenda de pesa. Entonces le está insinuando eso, pero ellos no lo podían entender. Acuérdense que le estaba hablando a gente conocedora de Torah más que nosotros mismos. Porque ellos, hebreos, cultura hebrea, lengua hebrea, tiempo, lugar, todo. No ahorita occidente, allá. Devolvámonos 2000 años atrás. Una acción donde Yeshua les está diciendo: harían lo que él hizo. Y Abraham se postró delante de Yeshua. Por eso, cuando llegó. le está diciendo: si ustedes fueran verdaderamente Abraham, harían lo que él hizo. Y sabemos qué fue lo que hizo Abraham cuando llegaron esos 3 varones. Y hubo una acción hacia uno de ellos, que uno de ellos era el Mesías. Yeshua. Pero, 40, pero ustedes quieren matarme porque les he dicho la verdad que aprendí de Yahweh mismo. ¿No fue eso lo que hizo Abraham? Ustedes hacen las obras del propio padre de ustedes, el adversario. Ellos le contestaron: nosotros no somos hijos ilegítimos. Nuestro padre es únicamente Yahweh. 42. Yeshua les dijo: si Yahweh fuera el padre de ustedes, me amarían a mí, porque yo he venido de Yahweh y aquí estoy. Dense cuenta que primero toman una acción diciendo que el padre es Abraham, y llega él y le sale por delante. Entonces, ¡pum!, se pegan ahora el salto diciendo que son hijos de Yahweh. Y le dice él: pero es que Yahweh fue el que me envió. ¿Cómo creen que estaba el pensamiento de ellos? Un nivel de maldad. No les entraba, miren, a ellos no les entraba en la cabeza el mensaje, como hoy en día a las religiones no les entra la verdad en la Dice que cabeza. pensamos. A las religiones no les entra estos mensajes. ¿Sí ven? Ellos están en la misma condición que están las religiones hoy en día. Nuestro padre es Abraham. El cristianismo también dice Abraham. Y como Abraham es el padre de todos, de los árabes, de todos, él es el padre de todos, hasta de Buda, de lo que usted quiera, él es el padre. Porque de esa línea partieron las 4500 ramas de religiones. Pero al final, si nos devolvemos, el padre del budismo también es Abraham. Pero de una manera distorsionada, porque el padre de ellos es Satanás, porque no entendieron el principio de este texto bíblico. Porque donde lo entendieran, no existiría ni Buda, ni Krishna, ni Mahoma, ni ninguna religión de esas, si hubieran comprendido este texto. En el 42, Yeshua les dice: si Yahweh fuera el padre de ustedes, me amarían a mí, porque yo he venido de Yahweh y aquí estoy. No he venido por mi propia cuenta, sino el que me ha enviado. Si no entienden lo que yo digo, es porque no quieren aceptar mi mensaje. En cambio, el padre de ustedes es el diablo, e intenta complacerle en sus deseos. Él fue asesino desde el principio y no se mantuvo en la verdad. Por eso no tiene nada que ver con la verdad. Cuando miente, habla de lo que tiene dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Por eso no me creen a mí, que digo la verdad. ¿Quién de ustedes sería capaz de demostrar que yo he cometido pecado? Le está diciendo Yeshua a toda la religión, a la élite. Pues bien, si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Yahweh acepta las palabras de Yahweh. ¿Sí ven este punto? El que es de Yahweh acepta las palabras de Yahweh. Y esto va para todas las religiones del mundo. El que es de Yahweh
acepta el mensaje de Yahweh tal cual como quedó escrito en la Torá. Pero como ustedes no son hijos de Yahweh, miren con la que les sale ahora. Pero ya les dice directo, yo sí soy, pero ustedes no son. Pero como ustedes no son hijos de Yahweh, por eso no lo aceptan, los judíos le contestaron. Ahí viene otra palabra como la que le dijeron a Nicodemo. Con razón decimos nosotros que eres samaritano y que tienes un demonio dentro. ¿Sí? En el 7 le dicen a Nicodemo, maldito sin ley. Miren el odio del judaísmo de aquella época hacia Samaria de los gentiles de Galilea. Un odio arraigado que es el que estamos viendo hoy en día. Y por eso Dios está permitiendo esas acciones en Israel. Acciones como esa. Entonces, dice, con razón decimos nosotros, eres samaritano. Y resulta que Samaria y Galilea son dos regiones vecinas. Son dos regiones vecinas, como decir Ciudad Latina y Ciudad de Quito. Son vecinas. Bueno, otro punto con el tema de Galilea, pues, dice que no habían profetas, o de ahí no salían profetas. Dicen, ¿cómo va a salir un profeta de Galilea? Pero resulta que sí, escuché, bueno, vi ahorita el comentario que hablaba de que Jonás. Y hay una condición. Acuérdense que Jonás como tal, ¿de qué cultura era? ¿De dónde era Jonás? Siria. Nínive. Nínive. ¿Él era judío? No era judío. Era Siria. Pero, Era asirio. Asiria. pero con base también a lo que Yeshua les contesta, Acuérdense que Jonás no era Israel. porque llega y dice que es que, bueno, no sé, Bueno, lo traía lo la escucho. porque lo había visto ahí en el comentario. Sí. Y llega y dice que la única señal, ustedes demandan señal, y Sí. la única señal que Les será dada será la de del profeta Jonás. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Sí, claro. Pero Y aquí Yeshua les está manifestando a ellos arrepentimiento. Conocerán la verdad, arrepentimiento. Y la verdad los hará libres, arrepentimiento. Si el Hijo libertare, serán verdaderamente libres, arrepentimiento. Pero ellos, ¿qué hicieron? No, nuestro padre es Abraham. No tuvieron la respuesta porque Yeshua les salió adelante. Ah, nuestro padre es Yahweh. ¡Pum! Le sale Yeshua por delante. Mi padre me envió. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué le decía? ¿Qué le decimos? Ay, con razón nosotros, eres samaritano, tienes un demonio. O sea, le echaron a la madre. La palabra es esa, no pudieron más. Se la echaron hacia el maestro. Y eso pasa cuando alguien no te puede sostener la verdad. Doctrinalmente, cuando alguien no te sostiene la verdad, te echa la abuela y te da la espalda. Por eso nos dicen sectas en todos los lugares ahora. Tengan cuidado con esos sectarios. O sea, tengan cuidado con los verdaderos hijos de Yahweh. ¿Estamos en la misma condición? Sí, estamos en la misma condición de Juan 8. Pero estamos siendo acusados por gentiles, no por judíos, pero sí por gentiles, porque ellos no han querido salir de su gentilidad. Y nosotros como pueblo de Israel queremos sacarlos a ellos de eso, pero yo no lo entiendo. Volvemos a este tema. Con razón decimos nosotros que eres samaritano y que tienes un demonio dentro. Por eso a los samaritanos los tenían por maldito los judíos. ¿Sí ven? Respondió Yeshua, yo no tengo ningún demonio. ¿Usted se imagina a Yeshua contestándole a ellos así, verdad? Venga, yo no tengo ningún demonio. Míreme. O sea, como que a ver, pero él se cuenta a ellos cómo estaban encarnizados en ese momento. Y lo más tremendo es que estaban encarnizados dentro del templo, en el lugar de las ofrendas. Yo me imagino pasaban y los veían discutir, dejen la ofrenda y váyase. Yo no tengo ningún demonio, lo que hago es honrar a mi Padre. Ustedes en cambio me deshonran a mí. Yo no vivo preocupado por mi propio honor. Hay uno que se preocupa de eso y a él le corresponde juzgar. Les aseguro que el que acepta mi mensaje jamás morirá. Al oír los judíos le dijeron, ahora estamos seguros de que ahora sí estás endemoniado. Le dicen, ahora sí, vea. Después de todas las acciones anteriores, ¿sí?, estás endemoniado. Abraham murió. Miren lo que dice el maestro. Abraham murió. Los profetas murieron. Y tú dices que quien acepta tu mensaje jamás morirá. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham? Dese cuenta que ya no les cabía. Abraham murió, le dijeron a él, venga, Abraham murió. Los profetas murieron, como que haciendo ellos una caminata bíblica. Y usted viene a decirnos, por eso le decía el demonio, o sea, estaba tan endemoniado
que le estaban como tratando de decir a Jesús, está tan perturbado que creen que él viene del pasado. Sí, como lunático, lo trataron de lunático. Viajero del tiempo. Como, no, pues no un viajero del tiempo, pero sí un lunático. Como que sí. Sí, como que, sí. Como cosas como esas, ¿sí? Entonces dice, Abraham murió, los profetas murieron. Y tú dices que quien acepta tu mensaje jamás morirá. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham? Tanto él como los profetas murieron. ¿Por quién te tienes tú? Jesús respondió, si yo me alabara a mí mismo, démonos cuenta que aquí yo no estoy utilizando traducciones ni paralelos ni nada, porque el mismo mensaje desde el principio a fin se prestó. ¿Y sabe por qué no utilicé ningún paralelo? Porque todo paralelo es mentiras a la enseñanza. Porque si no es un mensaje claro, ¿cómo yo voy a buscar paralelismos? Si los de Septuaginta y los masoretas dicen que es un texto añadido, y a un texto añadido no le puede buscar paralelismo. Por eso ustedes no me están viendo buscar ningún paralelismo, porque yo estoy viendo al origen de la palabra. ¿Sí ven? Entonces, para esto no necesita uno bases de ayuda, sino la lógica. Este texto es lógica y entendimiento del acontecimiento de su contexto. Y creo que es la primera vez que estamos usando un estudio así, donde no estamos usando textos paralelos. Bueno. Dice, Jesús respondió, si yo me alabara a mí mismo, mi alabanza carecería de valor. Pero el que me alaba es mi Padre, el mismo de quien ustedes dicen que es su Yahweh. En realidad no lo conocen, yo en cambio lo conozco. Mire pues, es que, o sea, lo está perturbando peor. Yo en cambio lo conozco, o sea, pónganse a pensar, dirían ellos para ese tiempo, ¿será un viajero del tiempo? ¿O en qué condición trataban a los locos en la época de los hebreos? Pues normalmente uno ve un loco hoy en día que hay gente que dice que viaja del tiempo y los entrevistan, que uno ni sabe si es verdad o no. La verdad yo ya ni sé qué creer, pero han entrevistado gente que dice que vienen del tiempo de atrás, dicen que vienen de 200 años o otros que vienen de 100 años en adelante. Entonces la gente cuando les están haciendo el reportaje les dicen, bueno, pero venga, si usted viene de 100 años en adelante, ¿cómo es la Tierra? Les han hecho preguntas en noticieros muy... Dicen, no, pues imagínense que el mundo está en guerra, el mundo está en caos, hay conflicto, hay carencia de agua, bueno, empiezan a decir un poco de cosas, y claro, los que están entrevistando se quedan como así como estaban mirando ahorita al maestro en la Biblia ellos, se quedan como mirándolo así diciendo, ¿será verdad o será mentira? ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. Es como si nosotros 200 años atrás yo abriera este computador para predicar. ¿Qué pasaría si yo 200 años atrás abriera esta PC para predicar? ¿Qué pensarían los de esa época? ¿Qué pueden pensar? Viene del futuro. ¿Sí ves? Entonces, eso no cabe, ¿cierto? Para nosotros no cabe, pero con todo lo que estamos viendo, ya hay cosas que se están abriendo para el entendimiento de nosotros, porque nosotros, nuestra mente ya es una mente abierta, donde podemos entender que eso sí puede pasar. Eso sí puede pasar. ¿Sí ven? Entonces, para ellos era difícil eso, porque para ellos no cabía. ¿Cómo este hombre viene del pasado? O sea, ¿cómo viene antes de Abraham? ¿Cómo viene antes de los profetas? O sea, ¿verdad? Y se suponía que ellos abrían las escrituras para enseñarle al pueblo todo. Imagínense, ellos predicaban la ley de Moisés, predicaban los profetas, todos los chavás, predicaban todos, y viene el Mesías y se les presenta. ¿Dónde les quedó toda su doctrina? Y eso es lo que estamos viendo hoy en día en la restauración. Dios nos está abriendo el entendimiento para cosas que no se han predicado. Y que para otros mesiánicos va a ser locura. Mire, cuando yo empecé a predicar Enoc y los híbridos, los grises, no tengan cuidado con el hombre, tengan cuidado con ese tal, tengan no sé qué. Pero esos videos en algún momento se va a pegar una réplica en su momento. Ahí están. Como Jaime Maussan le dijeron por 35 años loco, y cuando vieron varias naves arriba, oiga, el viejito no estaba loco, tenía razón. Y hoy en día ese hombre se la pasa de vuelo en vuelo en cada país. 35 años de loco, lo dijeron por 35 años loco, para hoy en día le hacen conferencias
en todos los países del mundo. Primero nos tienen que decir locos, hermanos, para que después acepten el mensaje de esta casa. Eso va a pasar así, es casi lo mismo. Eso es la O que consecuencia se de la... cansen de esas, hay gente dentro de las personas que llegan y dicen esto no es de que no han sido elevadas. Sí. eso también está pasando. Es necesario. Por ejemplo, explíquemelo bien ahora Es que hace sí. poquito, bueno, ayer tuvimos una señora que venía de ese chalón, Sí. ¿sí? Entonces, bueno, que necesitaba congregarse en un lugar, pero porque le quedaba muy lejos, con muchas cosas. Sí. Bueno, y llegó ahí, hicimos así como el Shabbat. Y entonces la señora decía que allá celebraban fiestas y era una recocha. Que no sabían y decía, eso no es guiado por el Padre. Y en medio de sus oraciones pidiéndole un lugar, un espacio para realmente llegar. Que ella había escuchado de la comunidad cuando estábamos allá ahí en Ciudad Latina. Y después, pues con el tema de la pandemia no volvió a saber nada y allá se congregaba. Que el pastor les decía que se prepararan para otra nueva tevilá. Ah, una segunda tevilá. Entonces, claro, ya cuando el padre permitió que dijéramos todas las cosas, dijo, no, sí, porque es que eso me parece locura. La persona, el pastor hace esto, y digo, bueno. Y esas son leyes de Diego Higuita. No le olvide que la cabeza de cartel es Diego Higuita, en ese chano. Entonces, ella nos comentaba de eso, ¿sí? Pero entonces, no, digo, O sea, ella salió mal de ella. digamos que el padre mismo, en medio de sus oraciones. La guardó. ¿Y dónde está ella congregándose? No, y pasa ahorita en la casa. Todo que le dice. Entonces, si se da cuenta el daño que pueden hacer en una comunidad con gente que no es del Espíritu. Y si ella dijo eso, ¿cómo están todas esas comunidades? Porque todos dicen lo que la cabeza les ordena. Y ahí van. Y aquí nosotros hacemos lo que el Padre nos guía a todos. Por eso esto es una comunidad de pensadores, ¿sí sabían ustedes? Esta es la ventaja de esta comunidad, porque todos tienen derecho a pensar y a preguntar. Y con dirección, paz. Y con dirección. Porque celebran las estas y no hay una revelación de algo más. ¿Sí? Qué bien. La misma condición, ay, hagamos la azúcar y no sé qué, y todo el tema. Puro judaísmo. Muerto. Y es que ellos, miren, lo que es Casa Integral, lo que es MS Chalón, lo que es EJAB, y muchas ramas de eso, pero ¿sabe por qué? Porque en ellos no hay inspiración y revelación de la palabra. Por eso ellos no logran comprender la revelación de Dios y se ajustan a unas parachás. Todo es un ajuste de cosas y créame que así van a llegar hasta el final, sin revelación. En pocas palabras, terminar como estaba esta gente en esa condición. Tal cual. 54. Yeshua respondió: si yo me alabara a mí mismo, mi alabanza carecería de valor, pero el que me alaba es mi Padre, el mismo de quien ustedes dicen que es su Yahweh, en realidad no lo conocen, yo en cambio lo conozco. Y si dijeran que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y cumplo sus mandatos. Abraham, miren lo que dice Abraham, le saca Yeshua a ellos. Abraham, el padre de ustedes, se alegró con la esperanza de ver mi día. Lo vio y se alegró. O sea, le narró lo que vivió. Le narró lo de Génesis. ¿Sí ven? Busquémoslo y leámoslo, por favor. Busquemos Génesis donde están los tres varones. ¿Su merced qué dice? Bueno, busquémoslo, a ver. Bueno, leámoslo, a ver. ¿Qué les está replicando este texto? A ver, ¿cuál texto le está replicando Yeshua? Pues léalo. Léalo, pero con el contexto claro. O sea, en el momento que aparecen la acción que hizo Abraham, la acción que hizo Sara y la promesa que le dio Yeshua a Sara para el próximo Pesa. Verso 6 dice: entonces Abraham fue deprisa a la tienda y Sara dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y le dio al criado, y a este dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, el becerro que había preparado lo puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Respondió: aquí en la tienda. Entonces de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado la costumbre de las mujeres.
Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que envejecido tendré deleite, siendo también de mi señor ya viejo. Entonces Yahweh dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que ha de dar luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y entonces dijo, no es así, sino que te has reído. Yeshua les relató todo lo que habló y ellos, La voy a bendecir y le daré un hijo por medio de ella. Si voy a bendecirla, ella será madre de muchas naciones y sus descendientes serán reyes de muchos pueblos. Abraham se inclinó hasta tocar el suelo con su frente y se rió, mientras pensaba, ¿acaso un hombre de 100 años puede ser padre? ¿Y acaso Sara va a tener hijos a los 90 años? listo. Entonces voy a volverlo a leer para que entendamos cuando dice que él había hablado con Abraham y Abraham se había alegrado. Entonces se supone que ellos habían recitado ese texto y lo habían leído tal cual como lo acabamos de leer. Entonces Yeshua les estaba diciendo, venga, oído. Entonces Yeshua les estaba diciendo, ¿ustedes sí sabían que yo hablé con él? Y claro, ellos en ese momento tenían que haber recitado ese texto. Y el texto es lo que acabaron de leer. Entonces Yeshua dice, Yeshua le respondió, si yo me alabara a mí mismo, mi alabanza carecería de valor, pero el que me alaba es mi Padre, el mismo de quien ustedes dicen que es su Yahweh. En realidad no lo conocen, yo en cambio lo conozco, y si no lo conozco sería tan mentiroso como ustedes, pero yo lo conozco y cumplo sus mandatos. Abraham, el padre de ustedes, se alegró con la esperanza de ver mi día. El día, lo que acabamos de leer, lo vio y se alegró. Los judíos le replicaron, de modo que tú, que aún no tienes 50 años, 5.000 años, ¿has visto a Abraham? 50 años son 5.000 años. Entonces den cuenta que se suponía que ellos recitaban esa Torah, y yo creo que ellos recitaron este texto y viene Yeshua y les dice, pero venga, ese texto soy yo, ese pesa soy yo, y ahora vengo a ser el pesa para ustedes, para redimirlos. ¿Y qué creen que pensaron ellos? Yeshua les respondió, les aseguro que antes de Abraham que naciera, existo yo. ¿Y saben qué hicieron? Como no le pudieron, ya le echaron la abuela, le dijeron de todo, entonces intentaron apedrearlo. ¿Y qué le tocó hacer a él? Salir, y se escondió y salió del templo. En esa condición nos enseñan algo más, y es ver que, por ejemplo, digamos, en ese momento la acción de Abraham tenía una sombra del futuro. Con base a... Por eso dice que Abraham se alegró, porque él vio ese futuro que le había mostrado el Salvador del mundo. Y llegó el futuro, y llegó al futuro, y le habla al futuro, y el futuro no entiende el pasado. confrontando a aquellos que cuestionan. Exacto. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Dios nos llevó al pasado primero para restaurarnos, para poder entender nuestro futuro. Nosotros como comunidad tuvimos que salir de una rama y una línea de corriente para retornar al pasado, porque para volver a la restauración tenemos que retornar al pasado y poder entender todas las cosas, para entender en qué posición estamos hoy en día como pueblo de Israel. Si no entendemos el pasado, mucho menos entendemos nuestro futuro. Por eso hay carencia de identidad en el pueblo de Israel todavía. Por eso el pueblo de Israel sigue cavilando. Por eso el judaísmo, aquí vimos la condición. Y dése cuenta que si miramos todo el contexto, es referente a los gentiles. Este texto de Juan 8 es referente al pueblo de Israel y a los gentiles. No es una mujer adúltera, ni ella estaba, no. Por eso, ni los masoretas, ni los de la Septuaginta le pegaron a esto. Por eso dijeron, y vuelvo y me voy a ir al principio, que era un texto espurio. ¿Sí? ¿Y ya saben qué es un texto espurio? ¿Qué es un texto espurio? Que no está explícito. Añadido. ¿Sí ven? Ya que aunque se considere un pasaje espurio añadido, el mismo tiene un gran, entonces no lo aceptan. Y de razón no lo aceptaban, y hasta yo tampoco lo aceptaba, y eso fue lo que me llevó a estudiar. Dije, no, yo tengo que estudiar porque, a ver,
¿Cómo van a meter un texto en la Biblia que no es inspirado? Entonces, ¿por qué está ahí? Tenemos que analizarlo porque yo no creo que Juan se haya puesto a... Porque dicen que el escritor de esa carta fue Juan. Y eso mismo trataron de hacer con los libros de Enoch, con los libros de Jubileo, han hecho una cantidad de distorsiones. Unos para que no sepamos la verdad, porque hay mucha verdad en esos libros. Y si podemos comprender esos libros, podemos comprender los demás libros. Ahora, notemos algo, que este libro no le conviene a las religiones. Este libro de Juan 8 no le conviene a las religiones. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Les quita la fachada. Y nota, mira que aquí en el 59 dice, y tomaron piedras para arrojarles, pero Yeshua se escondió y salió del templo atravesando por medio de ellos y se fue. O sea, nuevamente, por causa de la ceguera espiritual que ellos tenían, vuelven y toman piedras, o sea, la acusación falsa, para querer matar a Yeshua como al pueblo de Israel. ¿Sí? O sea, ahí se complementa a la otra persona que faltaba en la historia. No era un hombre, era Yeshua. Y juntamente Israel y Yeshua lo iban a querer matar por decir la verdad. Entonces no era una mujer adúltera, sino Israel y Yeshua. Pero se utiliza la personificación de una mujer, porque la palabra Israel es un nombre femenino. Es un hombre femenino que representa una nación. Pero aquí está la otra persona, porque realmente aquí dice que nuevamente toma la acción de tomar las piedras para matar la verdad. Entonces tanto Israel no han querido matar al verdadero Israel, no al Israel usurpado, y a Yeshua que traía la libertad. Entonces analizamos por eso Satanás, cuando un verdadero hombre de Dios, una mujer de Dios se levanta a decir una verdad, la quiere destruir como sea. ¿Qué han querido hacer con La nosotros? quiere callar. Y quieren hacerlos ver que ellos son los malos cuando los malos son otros. Entonces siempre quieren acusar injustamente, callar la boca de los verdaderos profetas, callar la boca de los que traen un mensaje, que traen salvación, porque a los demonios y a la gente no le conviene ser libres. Entonces, si usted analiza la persecución de un lugar, de un verdadero hombre del Eterno, de una verdadera mujer del Eterno, no es igual a un usurpador. No es igual a alguien que no se levanta a hacer lo recto. No es igual a aquello que quiere hacer la justicia de Yahweh. Entonces, si usted analiza, cuando alguien va a hacer lo recto, como Jeremías, que lo metieron a la cisterna y lo quisieron injuriar y quemarlo vivo, y miramos a la raíz de la escritura, nuevamente nos encontramos, y en la actualidad que nos estamos encontrando, cantidad de gente que odia al que habla la verdad, que odia al que corrige el pecado, que odia al que quiere hacer lo recto. ¿Por qué? Porque no soporta. Entonces, si ustedes están mirando, estamos entrando a esa recta, donde muchos no nos lanzan piedras, pero sí con sus palabras y sus calumnias y sus injurias quieren vernos destruidos. Entonces, la acusación también es una forma de lanzar piedras, el mal testimonio, el lanzar mentiras, el hacer daño contra la persona y el siervo del Eterno. Entonces, estamos entrando en la misma recta, pero no literal, sino espiritualmente. Es eso. Entonces, entendemos que en un principio no había patio de los gentiles. En el primer templo nunca hubo eso. O sea, el que se le ocurrió la gran idea, ¿quién fue? A Herodes. Entonces, claro, en base a lo que hizo Herodes, pues la Biblia tiene que plantear cómo estaba la condición del momento en ese templo, ¿sí? En ningún momento en los escritos Dios dio orden de todo esto que se hizo, ni el patio de las mujeres, ni el patio de los gentiles. Simplemente Él estableció un santuario, no más. Para que ustedes no van a comer de cuento en alguna predica que lleguen a decir algo de pronto. En Jeremías 17:13 dice, Jeremías 17:13. Señor, tú eres la esperanza de Israel. Todo el que te abandona quedará avergonzado. Todo el que se aleja de ti desaparecerá como un nombre escrito en el polvo. Por abandonarte a ti, manantial frescas de agua. Con base también a la manera como Yeshua les da la vuelta, Sí. a través de lo que dijeron. Y acá el profeta, con base también a lo que decía la paz. El profeta vivió todo eso también. Claro.
Pero es que también Yeshua los estaba exponiendo que ellos ni siquiera eran hijos Es que, Abraham ni de nada. Él los venga, expuso. primeramente, ellos no eran de una línea, De Abraham no era. ellos no eran línea, no pues, todos venían de Abraham, ojo, todos salían de Abraham, pero el punto es, en cuanto a la fe de Abraham, o sea, todos pueden venir de Abraham, porque vuelvo y digo, los budistas vienen de Abraham, Sí. todos vienen de Abraham, pero el punto es la línea de fe, sí, la línea de fe que manejamos de Abraham. Eso, quizás ellos venían de las mezclas, de las fe. Eso. Yeshua les estaba exponiendo porque si son hijos de Abraham, hacen lo de Abraham, pero no lo están haciendo. Entonces, están puestos ahí, pero por una posición. Pero sí. Más no por... Venga, vamos a pensar algo, porque es que aquí hay otro punto. Acuérdense que hay una división entre Esaú y Jacob, y una división entre Ismael y Isaac. Entonces, esta línea de judíos que habían en ese momento, que eran prácticamente los administradores del templo de Herodes, eran edomitas, eran descendientes de Ismael y de Esaú. Ismael y Esaú siempre aborrecieron la línea descendiente de Isaac y de Jacob. Ahí se divide la línea de Isaac y de Jacob, porque si nos devolvemos a la línea de Abraham, aparece alguien que se llama Ismael. Sí, aparece una línea y esa no, para él no había promesa. En el texto que estaba leyendo Cristian de Abraham cuando estaba, él le decía, ojalá Ismael estuviera delante de ti. El siguiente versículo decía eso. Ah, bueno, ve. Entonces entendimos este es sencillo, pero sí es sencilla la enseñanza cuando Dios le inspira a uno, ¿no? Sí, pero verdad que es increíble este texto. Es increíble porque la vez que lo hicimos acá yo quedé con eso y dije, no, me toca estudiar. Si eso no es porque pues todo quedó una palabra abierta en la escuela. Entonces toda esta semana yo estudiando, Dios mío, guíame. ¿Y sabe cómo empecé yo a entender los puntos? El lugar donde el Mesías estaba. Los lugares estratégicos fueron los que me llevaron a entender la condición de este tipo de mujer. ¿Qué era lo que realmente estaba haciendo ella? ¿Por qué le decía adúltera? ¿Acaso una adúltera es la que revuelca con muchos hombres? No, una adúltera también para ese tiempo era una mujer idólatra, que se tomaba en la misma condición. Entonces, entendiendo eso, me puse a estudiar el libro de Oseas, me puse a estudiar los 14 versículos, los 14 capítulos, y dije, ya entendí. Y eso me llevó a poder entender todo este mensaje y poderlo desarrollar de esta manera, pues ya sencilla, ¿no? Pero fueron casi 9 días matándome la cabeza para poderlo comprender. Pero ya entendiéndolo y comprendiéndolo, lo que el Mesías nos estaba dando aquí era un plan de misericordia para los gentiles. Que nosotros no íbamos a depender de un templo. Que nosotros, los descendientes del pueblo de Israel, no íbamos a depender de un templo. Que seremos millares. Porque seremos multitudes incontables. Y lo otro era la promesa que él tenía, que el templo ya no iba a ser físico, sino iba a ser un templo humano, de seres humanos donde habría de habitar él en medio de nosotros y nosotros como santuarios vivos, según 1 Corintios 6, 19, donde dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, ya entendiendo este mensaje, que yo creo que donde lo lleguemos a predicar a cualquier lugar y no le digamos a nada al pastor, nos predica la mujer adúltera. Y de ahí saca el mensaje para decir que nosotros somos esa mujer. Sencillo. Entonces, esto es un regalo de Dios, creo yo. Esto es un regalo de Dios para esta comunidad. Y yo sé que ya este mensaje le quedó a usted plasmado por si en algún momento. Exacto. Por si en algún momento. No hay más salida, no hay más caminos. No hay más salida, no hay más caminos. Simplemente este mensaje es para un verdadero pueblo. ¿Llamado cómo? Israel. Shalom, bendiciones. Mi nombre es el Roe Pablo Escalante y Jenny Carolina Escalante. Le damos la bienvenida. Somos la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Soacha, Colombia. Llevamos en Soacha, Cundinamarca, 18 años pastoreando y nuestro anhelo es hacerles la invitación a que regresen a las sendas antiguas. Una promesa que el Padre nos dio hace 9 años, en lo que venimos pastoreando de 18,
donde nos llevó a restaurar las sendas antiguas, Jeremías 6:16, que volviéramos al camino, e hiciéramos un alto y halláramos el camino en las sendas antiguas para hallar descanso para nuestras almas. Y ha sido mucha gran bendición. Bueno, shalom a todos aquellos que anhelan entrar en ese camino de las sendas antiguas. Actualmente estamos pastoreando en Soacha, pero tenemos unas sedes que usted tal vez, si está cercano, lo invitamos que se haga parte de esta hermosa familia Llamas de Fuego para las Naciones. Estamos ubicados en Paipa, Boyacá, Cachipay, Cundinamarca, o a futuro, pues si el Eterno permite, abrir otros lugares de Colombia. Anhelamos y los invitamos que ustedes vengan a crecer juntamente con nosotros. Si usted anhela conocer un poquito más de las sendas antiguas, usted puede acercarse a alguno de los lugares donde actualmente en Colombia estamos ubicados, y anhelamos que sea el Eterno guiando su corazón para que sea parte de esta hermosa familia que ha venido creciendo, que hemos visto cómo el Padre ha restaurado familias, jóvenes, niños, y aún ha restaurado la palabra, que es el fundamento principal de nuestro ministerio, como dice Jeremías 6:16. Ese es nuestro anhelo, que el Padre se glorifique en su vida, en su ministerio, en su familia, y sobre todo que el Eterno traiga libertad a través de la Escritura. Así que les invitamos, y que sea un tiempo donde el Padre le permita llegar a esta casa. ¡Shalom!